Domingo tercero de este tiempo ordinario, y el evangelio que se nos propone a meditar es el de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, y después del capítulo 4, del 14 al 21, que dice así: Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos los han transmitido los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde los principios, pensé escribírtelo en orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, en este tiempo ordinario que estamos iniciando, hoy se nos propone el inicio del evangelista, de este evangelio de Lucas, que es el que nos va a guiar todos los domingos de este tiempo ordinario, porque estamos en el ciclo C. Por lo tanto, nos va a guiar. Por eso, este evangelio de hoy tiene dos fragmentos. La primera parte está tomado de las primeras palabras de Lucas, y es cuando él propiamente nos va a decir hacia quién está dirigido este texto que Lucas está escribiendo. Voy a recalcar que, al parecer, el primer texto que se escribió de los relatos de Jesús según la historia es el Evangelio de Marcos, y que posiblemente Lucas toma de este tronco común que es Marcos y también redacta, pero él investiga. Por eso él dice, después de hacer una investigación minuciosamente, porque Lucas tiene algo muy particular, que coloca ciertas cosas que los demás evangelistas no tienen, como por ejemplo, es el único que desglosa la encarnación del Hijo de Dios. Por lo tanto, él hace una investigación minuciosa acerca de Jesús y tiene un destinatario particular, que es Teófilo. Teófilo, al parecer, posiblemente por su nombre, es de origen griego, que se ha convertido al cristianismo. Pero como es griego convertido al cristianismo, necesita aclarar muchas cosas. Pero Lucas también nos dice que ya Teófilo tiene una preevangelización, preanuncio. Y este texto es para que Teófilo tenga bien ordenada todas las ideas sobre el misterio de Cristo Jesús. Por eso Lucas se da la tarea de poder hacer este escrito. Obviamente, Lucas no sabía que 2000 años después nosotros vamos a estar leyendo el volumen también de él, sino que lo escribió para un destinatario, pero como estaba bien hecho, se tomó para hacer evangelización a otros pueblos. Por eso los evangelios, volvemos a decir, no son relatos biográficos de Jesús, sino que son catequesis de enseñanza acerca de Jesús. Esa es la primera parte. La segunda parte, que ya es el capítulo 4, dice el texto que Jesús regresa a Nazaret.
pero ya regresa después de haber hecho algunas curaciones. No es que sea tan famoso para este momento, pero ya se dio a conocer. Regresa a Nazaret y, como es costumbre los sábados, ir a la sinagoga. La sinagoga era como una capilla, un lugar de oración y meditación de la palabra. En las sinagogas no hay altar, por lo tanto no es un templo como tal, porque ¿qué identifica un templo? Su altar, porque en el altar se hace el sacrificio. El único altar que los judíos tenían estaba en Jerusalén. Acá en las sinagogas eran lugares de encuentro, de reunión, todos los sábados, pero era para compartir la palabra de Dios. Entonces dice el texto que se para Jesús, y como se había ido de Nazaret y había regresado, la gente estaba con la expectativa a dónde había ido Jesús. Regresa, desenrolla el volumen y le pasan el texto del profeta Isaías. Esto es providencial, es una presentación también. Y dice el texto que desenrolla y empieza a leer Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Aquí la gente estaba, dice el texto, a la expectativa, a ver qué iba a decir Jesús, porque después de que se lee el texto, quien lee el texto tiene el deber de hacer una reflexión de ese texto. Y este que acaba de leer Jesús tiene mucha controversia, por así decirlo. Además, porque en la prédica de Jesús dice: hoy se ha cumplido esto que acaban de oír. Pero antes voy a tratar de explicar la importancia de este texto. Sucede que el profeta Isaías había vivido unos 8 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel estaba pasando una crisis muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, el destierro a Babilonia. Este destierro le causó un gran dolor al pueblo de Israel. Es cierto, regresaron nuevamente a recobrar su patria, sus tierras, su lugar, su origen. Es cierto, pero este anuncio de Isaías que le había dado el pueblo, que era un estilo liberación, que el Hijo de Dios iba a llegar, el Mesías iba a llegar e iba a ser una liberación, y que a partir de ahí el pueblo ya iba a caminar sin ninguna preocupación, porque es más, Isaías anuncia que cuando venga el ungido, anunciará el año de gracia, es decir, será un año de mucha gracia para el pueblo, porque Dios va a estar con ellos. Entonces, este anuncio que les da Isaías es muy profético. Sin embargo, creyó el pueblo que cuando Isaías estaba diciendo esto, inmediatamente se iba a cumplir. El problema fue que pasaron los años y este texto no se cumplía. El pueblo sabía muy bien de este texto y tenía mucha esperanza, pero no se había cumplido. Es más, la cosa hasta empeoró, porque ya para el momento de Jesús, el pueblo estaba esclavizado por los romanos. Es decir, la opresión seguía, la desesperación continuaba y no veían cómo tener una tranquilidad en su pueblo. Pues cuando Jesús dice: hoy se ha cumplido esto que acaban de oír, obviamente Él está convencido de que eso que dice el texto es Él. Pero el pueblo posiblemente no se convenció que Jesús fuera del que está hablando el texto del profeta Isaías. Queridos hermanos, a veces nos cuesta creerle a Jesús, nos cuesta creer que Él es el Mesías, nos cuesta creer que Él puede transformar nuestra vida, que Él viene a traer una tranquilidad. Es cierto, va a desajustar muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos va a anunciar también las cosas en las que estamos mal, pero eso sí, nos va a dar una tranquilidad. El pueblo le costó mucho creer que Jesús era el Mesías. Es más, en ese preciso momento no le creyeron. Vamos a escuchar otro texto más adelante donde Jesús va a volver a regresar a Nazaret, pero lo van a correr de su propio lugar donde fue criado.
Pues queridos hermanos, hoy que Jesús se anuncia, se presenta como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, también nosotros lo reconozcamos y lo aceptamos como lo que es el Hijo de Dios. Feliz domingo, Día del Señor.